del derecho internacional público para el tratadista Matías Herdegen. Él establece que existen, ¿qué es fuente? Dice, fuente es el origen de todo el ordenamiento jurídico internacional. Esa fuente por excelencia dice existen dos clases. Las fuentes clásicas, que en este caso son los tratados o convenciones, el derecho consuetudinario y los principios generales del derecho universalmente aceptados, vinculantes, siempre y cuando estos principios sean vinculantes, tal es el caso como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y dice cuáles son las fuentes complementarias, esos compromisos unilaterales en el cual se renuncia de un determinado derecho por cada Estado parte. Los actos de las organizaciones internacionales que solo implican el desarrollo del derecho internacional. Aquí, por ejemplo, él nos argumenta sobre, se recuerdan que AGONO quiere decir Asamblea General de las Naciones Unidas. En sus resoluciones solo hace declaraciones que no son vinculantes, por eso se establece que es un derecho blando, un derecho que no es rígido como una norma imperativa, sino que es lo que se conoce como soft law. Eso quiere decir que este derecho, al ser blando, eso significa de que si bien es cierto, establece consideraciones generales del deber ser, pero no siempre va a obligar a los estados a su cumplimiento. Ejemplo de esto, de este tipo de resoluciones, nos da, les puse aquí yo una, que es la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Esta carta, por ejemplo, aunque fue suscrita en 1974, aún no ha sido vigente, ya que muchos de los países, en este caso de muchos de las potencias o los estados occidentales, lo que hicieron fue no firmarla o votar al contrario, o incluso solo se abstuvieron de votar. Por lo cual, al no llenar la obligación de que tenían que tener la ratificación de 35 firmas, de 35 estados firmantes, no fue posible su vigencia. En el caso de Matías Herden, nos argumenta de que qué pasa de estas fuentes complementarias. En este caso dice, si son fuentes complementarias, estas van a tener, hay que tomar en consideración de que solo si se cumplen con dos principios, estas sí van a formar parte de lo que es una norma imperativa de derecho. En este caso, esas minutas, dice, él nos habla de las minutas, dice, estas no constituyen un derecho imperativo por excelencia. Pero la Corte Internacional de Justicia ya estableció un criterio de que las minutas de las que se elaboren de las negociaciones en el cual estén los representantes de los estados contratantes, media vez que se establezca de que ese representante conocía del objeto de esas reuniones, ese va a considerarse como una fuente de derecho y va a ser de obligado cumplimiento por parte del Estado representado. En este caso, un ejemplo de ellos fue la controversia territorial entre Emiratos Árabes de Bahrín y Qatar. Aquí se argumentaba de que uno de los representantes de los estados, de uno de los estados de Emiratos Árabes, él consideraba de que él no tenía las facultades suficientes, no estaba investido de las facultades suficientes por parte del Estado al que representaba para poder establecer obligaciones para el Estado representado. Entonces, ¿qué vino la Corte Internacional de Justicia y consideró? Esta minuta sí es válida y sí es obligatoria por parte del Estado representado, ya que se establece fehacientemente desde el inicio de la lectura de la minuta de que el representante sabía de que se estaban haciendo los acuerdos previos o preliminares de la negociación sobre el uso de tierras respecto a Emiratos Árabes y Qatar. Entonces, por lo cual, el que él no haya tenido las facultades suficientes, eso ya no es competencia del otro Estado parte, porque se supone que si yo lo designé, lo faculto a él de conformidad a mi derecho interno.
por lo cual, a partir de aquí, sí estableció la Corte Internacional de Justicia de que las minutas media vez sí constituía, las minutas de las negociaciones sí podían constituir fuente clásica del derecho internacional público. Pero, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por una fuente y qué entendemos por un tratado? El artículo 2 de la Convención de Viena, que la Convención de Viena es el instrumento por excelencia que regula todas las normativas relativas a lo que son los tratados entre los estados o entre los estados, porque por excelencia se recuerdan que los sujetos del derecho internacional público son por excelencia los estados, pero con el desarrollo del derecho internacional contemporáneo ya podemos nosotros hablar de lo que son organizaciones con personalidad jurídica internacional. A raíz de eso, ahora la Convención de Viena, en el artículo 2, establece específicamente qué es un tratado y dice, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Eso quiere decir que esta es prácticamente la definición legal de lo que es un tratado. ¿Por qué? Porque el Tratado de Viena específicamente regula qué se debe entender por tratado, cuáles son los principios de los tratados, cuándo se puede, qué es lo que puede ser prácticamente pactado entre las partes, establece los errores en el vicio del consentimiento, establece también cuáles son los casos en que se puede solicitar la nulidad, la rescisión o la revocación, o puede hacerse la denuncia de cada tratado. De las fuentes clásicas, en este caso, dos tratados como fuente primaria o primigenia, que es la expresión máxima de la voluntad y del consentimiento dado por cada uno de los estados, tenemos, a contrario de una de las declaraciones comunes. En este caso, el Compromiso de Luxemburgo. En se establecía de que los estados, por ejemplo, que los estados siempre iban a considerar que los principios que siempre regulaban las relaciones recíprocas entre estados era la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos por medios distintos a la guerra, que siempre habían que tener relaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Esas son declaraciones comunes que no establecen específicamente obligaciones para un estado A, para un estado B o para un estado C, sino que solo son meras declaraciones, por decirles algo, que constituyen prácticamente lo que debería de ser, no lo que debería de ser, los principios generales que rigen, cualquier negociación o las que deben de regir en cualquier negociación, sin establecer específicamente normas de carácter o de cumplimiento obligatorio en la cual se establezca una obligación de hacer, de dar o digamos en este caso, de un determinado comportamiento. Es por ello que, contrario a las fuentes clásicas de los tratados, están las declaraciones comunes. Aquí claramente se los voy tratando de compartir. Esta es la definición que hace Matías Herdegen sobre lo que son los tratados. Ahora vamos a hablar, porque no quiero que se me vaya cortando mi tiempo, vamos a hablar, por favor, de lo que es las fuentes del derecho internacional público desde la perspectiva de Saera. Específicamente, él hace su distinción, aquí se los puse yo, él considera de que existen fuentes fundamentales, subsidiarias, y todavía tiene una idea o una noción de decir las resoluciones de los organismos internacionales son fuentes de derecho.
no las analiza sobre como si fueran subsidiarias, sino que las deja prácticamente en una parte especial en la cual después veremos su análisis, ¿verdad? En el cual dice las resoluciones judiciales internacionales o las resoluciones de órganos internacionales sí constituyen derecho internacional público, siempre y cuando emanen, en este caso, por ejemplo, de un Consejo de Seguridad. Se recuerdan que ya lo habíamos hablado, que el Consejo de Seguridad de la ONU, sus resoluciones sí son vinculantes, porque estas se refieren específicamente a cuestiones y siempre que sean relativas a cuestiones de paz, de desarrollo, en este caso, o bien de la prevención de guerra. Entonces, sí son vinculantes para los estados partes, mientras que, por ejemplo, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas no es vinculante, ya que son meras declaraciones que, si bien es cierto, de su aplicación reiterada, sí pueden dar origen a la celebración de un tratado, a la celebración de una convención, pero estas no tienen ese efecto vinculante, más que solo al ser repetitivas pueden en su momento dar origen, como ya se los indiqué, a un tratado o una convención. Entre las fuentes fundamentales, el tratadista nos dice, bueno, las fuentes fundamentales por excelencia es el tratado, es la máxima expresión de la voluntad de cada Estado a través del consentimiento. ¿Y qué utiliza? Ese consentimiento utiliza lo que es la soberanía. El Estado consiente, el Estado acepta renunciar a una parte de esa soberanía respecto a un determinado tema, respecto a un determinado asunto, porque dice, bueno, voy a someterme a determinadas normas recíprocas entre el Estado B. ¿Para cuál? ¿Para qué? Para regular un derecho económico, para regular una negociación económica, marítima. Desde ahí cede parte de su soberanía para poder tablar ese ordenamiento jurídico que va a ser vinculante, va a ser obligatorio, va a ser imperativo entre las partes. La costumbre internacional, como ya ustedes lo habrán visto, la costumbre internacional específicamente se refiere a esos actos reiterados que se consideran que son de cumplimiento obligatorio porque van o son solicitados por el derecho. Es decir, ese cumplimiento de esos actos que son reiterados, aceptados por la mayoría de estados, pero que sobre todo tienen esa base que es que son por el derecho aceptados. Los principios generales del derecho establece que como principios generales, como todas las normas o todo el conjunto de normas establecidos por cada estado y que son de aplicación universal, tales por ejemplo como el debido proceso, la violación la no posibilidad de la doble persecución penal, por ejemplo, el derecho a no declarar contra sí mismo ni contra familiares, entre otros. La jurisprudencia la considera como los fallos reiterados, específicamente el tratadista nos dice, bueno, esto se da en los sistemas del derecho de los precedentes, ¿verdad? Es por excelencia el canon law, ¿verdad? Y el derecho en el cual los fallos de un tribunal se basan en las resoluciones anteriores y que sean respecto a la misma materia. Y la doctrina, por ejemplo, nuestro tratadista Larios Ochaita lo llama los publicistas o publicaciones. En este caso, la doctrina se constituye como esos criterios que han sido sostenidos por tratadistas expertos en la materia. Muy bien, ahora ya vamos a entrar en específico, ¿qué es el tratado? Para SAERA, como se lo dije, es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos del derecho internacional. Pero aquí, SAERA, si ustedes se dan cuenta, evoluciona la misma Convención de Viena nos decía, porque la Convención de Viena solo
solo habla de un acuerdo entre estados, mientras que él lo evoluciona y dice, este ya no es un acuerdo solo entre estados, sino que es todavía es entre sujetos del derecho internacional público. Es decir, ahí ya incluye entre las organizaciones, entre los organismos que se les ha reconocido que sin ser estado, se les ha reconocido una personalidad jurídica internacional. El tratadista nos indica que existen 4 principios que rigen lo que es, lo que son, que rigen lo relativo a los tratados o a las convenciones. En este caso es que se cumple con lo pactado, pacta sunt servanda. En contraposición, esto yo creo que no tiene mayor explicación, que media vez se estableció una norma a través de una negociación particular. Que particular quiere decir entre 2 estados, regional entre varios estados, ¿verdad? Se establecieron un cuerpo normativo. Ese cuerpo normativo debe ser cumplido por cada uno de los estados contratantes. En contraposición al principio pacta sunt servanda, tenemos la cláusula rebus sic stantibus, o quiere decir en el estado estando así las cosas, o como están las cosas, o como actualmente están las cosas, o la denominada cláusula de la imprevisión. Esta, si no mal me recuerdo, está en el artículo, en el derecho interno sí se regula, en el derecho civil se recuerdan para la posibilidad de dejar sin efecto el negocio jurídico contractual en el artículo 1330 del Código Civil, en el cual al haber cambiado las condiciones por las cuales se hizo una negociación o se pactó determinada obligación, si éstas habían cambiado sustancialmente, se podía dar por finalizada la obligación contractual y por lo tanto dar por terminado el contrato. En este caso, la convención sí lo establece específicamente, sí lo establece específicamente en el artículo 62. Permítanme. Se los quiero leer. Cambio fundamental de las circunstancias. Yo les voy a compartir, porque veo que el tiempo se me va. Les quiero compartir, aquí yo les había buscado, ¿verdad? Navegué como ustedes le llaman, o googleé, o lo que ustedes como quieran decirle, pero me di a la tarea de revisar un caso específico en el cual algún estado parte pidiendo la aplicación de la cláusula, de estando así las cosas, o la cláusula de la imprevisión, y encontré un caso del estado bueno, en ese tiempo cuando se suscribió en 1906, los Estados Unidos mexicanos firmó con Estados Unidos de América una convención respecto a cómo iba a ser o cómo iban a ser utilizadas las aguas limítrofes que estaban en el río Bravo, ya que se establecía de que al ser ese río parte limítrofe entre ambos estados, ambos estados tenían el derecho de participar y de disfrutar el 50% cada uno en partes iguales del caudal del río. Esto específicamente lo encontré ahí en un artículo de unos tratadistas mexicanos muy buenos, y se los voy a compartir, pero ahorita más o menos se los cuento. En este caso, cuando se estableció esa negociación, se hicieron los estudios de la determinación de cuál era el caudal que proporcionaba el río a cada una de las partes, por cada uno de los territorios, y se estableció que los estados mexicanos solo producían el 46% del caudal, mientras que Estados Unidos producía el 54%. Eso significaba de que México debía de pagar por esa diferencia para que la distribución y los beneficios fueran equitativos.
A raíz de eso se suscribe esta negociación especificando que México, los Estados Unidos mexicanos deberían de dar en el periodo de 5 años determinada cantidad de mililitros de agua cúbicos. Por el periodo de 5 años, los cuales deberían seguir siendo prorrogados a partir de la vigencia de la negociación. A raíz del transcurso del tiempo, de las condiciones del cambio climático, se establecieron 4 sequías importantes para el territorio mexicano, del cual se consideró de que prácticamente no se podía cumplir con las obligaciones contraídas, por lo cual Estados Unidos solicita el cumplimiento de la obligación, incluso se habla a nivel internacional del robo de aguas por parte de México. A raíz de eso, por ser a veces cuestiones meramente políticas y mediáticas, el Estado mexicano paga lo que es prácticamente el compromiso contraído y ahora existe una posibilidad por parte de varios tratadistas mexicanos que piden que con base a la cláusula de la imprevisión o que ya las circunstancias cambiaron, se solicite la revisión de ese tratado y que por lo tanto se quede sin efecto y se haga uno nuevo, pero atendiendo a las circunstancias de las cuales está afectando al territorio mexicano. A partir de ahí, es por eso que ellos consideran de que sí es posible analizar o sea, pedir la aplicación de esa cláusula bajo el argumento siguiente. Cambio artículo 62 de la Convención de Viena. Cambio fundamental de las circunstancias. ¿Qué significa eso? Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes, no podrá alegarse como causa para dar terminado el tratado o retirarse de él a menos que, primero, la existencia de esas circunstancias constituyan una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. En este caso, México consideró, yo no tengo tanta población, está lloviendo, los caudales son normales, no tenemos la explotación demográfica que hay en la actualidad porque era en 1906, entonces yo puedo cumplir. La existencia, B, ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Y ese cambio también, que sea fundamental de las circunstancias, no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él si el tratado establece una frontera. Es por lógica, ¿verdad, compañeros? No, ¿cómo voy a pedir? Ya quiero desconocer la frontera del territorio B, sería imposible. B, si el cambio fundamental resulta de una violación por parte del quien lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado. Y por último, cuando con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado, o retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado. Aquí, en el artículo 62, es donde se regula lo que es la cláusula de la imprevisión. Ese es en contraposición de lo pactado en lo cumplido. Segundo principio, obligaciones entre las partes. Su contraposición es obligaciones entre las partes, es media vez expresé mi consentimiento, lo que yo acordé constituye una obligación y un derecho para mí. Su contraposición es la cláusula res inter alios acta. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir la cosa realizada entre otros. ¿Será que es posible que un acto pactado, permítanme, un acto pactado entre dos partes
entre dos estados A y B puede obligar a un C? A prima fase, no. Pero la excepción es, ya hay una resolución de la Comisión de Justicia de 1920, en la cual dice que por ser determinada materia, sí es posible que la negociación entre varios estados pueda afectar a un tercero. Un caso fue un tratado entre Rusia y otros países que obligó a Finlandia porque prácticamente Finlandia se veía prácticamente beneficiada, pero a la vez obligada por ese tratado. Entonces, sí es posible, aquí lo sostuvo la Comisión de Justicia en 1920, como les indiqué, de que si era a causa de intereses vitales de las otras potencias, era oponible a terceros. Esa es la excepción de las obligaciones entre partes y del consentimiento. Eso quiere decir, ese es el otro principio, el principio del consentimiento en la expresión máxima del derecho internacional, de la fuente del derecho internacional, que son los tratados y convenciones, en el sentido de que media vez, a través del ejercicio de esa soberanía, de conformidad con las normas de derecho interno, un Estado puede obligarse a determinados actos o determinadas circunstancias. En este caso, su excepción es ex conse adventium vinculum, que ese vínculo de obligación no haya tenido un vicio del consentimiento. Esos vicios del consentimiento se recuerdan como en el derecho civil, en el derecho contractual, solo pueden ser en este caso como error, un vicio, coacción, prácticamente eso viene, esas interpretaciones de derecho interno vienen y también son acogidas por el derecho internacional, en este caso del artículo 48 al 52 de la Convención de Viena, donde regula específicamente el error, incluso el error, incluso regula lo que es la corrupción del representante del Estado. Creo que es importante, se lo voy a leer rápidamente, es muy importante de establecer en este caso cuándo es que considera la convención como normas que regulan lo que son toda la materia en tratados internacionales para establecer qué es el error. El error, un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta a ese Estado en el momento de la celebración del tratado y que constituyan una base esencial de su consentimiento en obligarse por el Estado. En este caso, ese es un ejemplo del error. Otro error. El párrafo anterior, o sea, el párrafo 1, no se aplicará si el Estado parte de que se trate contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad del error. 3. Un error que concierna solo a la redacción del texto de un tratado no afectará la validez de este. En tal caso se aplicará el artículo 79. El artículo 79 establece que, digamos, en dado caso, hay un error en cuanto a la redacción del instrumento, este deberá seguir los procedimientos para su corrección, deberá seguir el procedimiento que fue realizado para su elaboración. Dolo, el 49. Si un Estado ha inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, no podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. 50. Corrupción del representante de un Estado. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por el otro Estado negociador, aquel Estado, o sea, el que se vio afectado por esa corrupción, podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Coacción sobre el representante de un Estado. La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida
por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Y por último, la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional, incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Como se recordarán, esos principios se recuerdan: la libre determinación de los pueblos, el que los conflictos iban a ser resueltos por los medios pacíficos, el establecimiento de la paz, el establecimiento del desarrollo y el derecho de que cada pueblo que cada estado podía determinar su propio ordenamiento de conformidad a sus intereses. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la resolución 2625 que tienen prácticamente la obligación de leer. Muy bien, entonces esos vicios del consentimiento, aquí están, aquí está la Convención de Viena, lo que les acabo de leer, y aquí les puse, como la compañera Marta preguntó la anterior vez, me di a la tarea de ver qué eran los tratados, cómo estaban la situación de los tratados ACAS. Eso significa los tratados del denominado tercer país seguro, ¿verdad? Como se estableció, pero realmente eran los acuerdos que se celebraron para la asistencia, para la determinación de los asilos que podía otorgar Estados Unidos. Ahí eso yo se los puse precisamente porque para mí ahí hubo un vicio del consentimiento por parte de Estados Unidos con relación a Guatemala, porque si se recuerdan, cuando se suscribió, aparte de que el texto para nosotros fue totalmente ajeno, porque no, prácticamente yo lo busqué en donde debería de estar subido por el derecho a la información pública y de conformidad a la ley de información pública. Lo busqué en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no existe, no estaba ahí dentro de su página, pero ahí navegando encontré el tratado, pero se recuerdan que cuando fue suscrito estaba Donald Trump parado, el expresidente, ¿verdad? Estaba parado y nuestro representante, en este caso, en ese entonces, el ministro de Relaciones Exteriores estaba hasta así, y el que hacía sus veces en igual, pero la posición prácticamente preponderante era la del expresidente de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí para mí hubo un vicio del consentimiento de la voluntad del Estado de Guatemala. ¿Y qué sucedió con estos tratados? Gracias a Dios, por precisamente la intervención o la decisión unilateral del nuevo presidente de Estados Unidos, él estimó de que era necesario dejarlo en suspenso, lo suspendió con la finalidad de que hubiera una modificación, revocando el anterior para una modificación en cuanto a la política migratoria de Estados Unidos. Muy bien, ahora vamos a ver, compañeros, esto es, muy bien, terminando lo que es el otro principio de los tratados. ¿Se recuerdan? Ahorita estamos todavía con el cuarto principio, en este caso el respeto a las normas imperativas o del jus cogens, es todo el derecho imperativo, normas imperativas de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. En este caso el artículo 53 de la Convención de Viena lo establece, por favor, es de lectura obligatoria. Es de lectura obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que todo tratado será nulo si viola normas, será nulo ipso iure o de pleno derecho o en el momento, y deberá ser rechazado in limine o en el mismo momento, y no puede ser válida su denuncia, no podrá ser válida su aplicación, quedando prácticamente inválido para las partes que lo establecieron, si viola normas imperativas establecidas en el derecho internacional. Esas normas imperativas son relativas, por ejemplo, a la protección de la vida, a la protección de las personas, a la protección de la libre determinación de los pueblos respecto a la utilización de sus recursos naturales, por ejemplo, ¿verdad? En este caso,
tengo una idea, digamos, por ejemplo, que el Estado de Guatemala suscribiera un tratado en el cual dijera que todos los niños guatemaltecos de menores de 10 años tienen que ir a la República que se celebrara con el Estado de Canadá para prestar sus servicios laborales en el campo, por ejemplo. Entonces, desde ahí este tratado no puede ser válido porque contiene violaciones a derechos imperativos o normas imperativas que son de aceptación universal dentro del derecho internacional. Esas están reguladas, por favor, en el artículo 53, 64 y 71 de la misma convención. Ahora, ahí terminamos con lo que era para el tratadista Saera, lo que eran los tratados. Ahora vamos específicamente a la costumbre internacional. ¿Qué es la costumbre internacional? Es una práctica reiterada y aceptada por la mayoría de los estados. Generalmente aceptada. Esa generalmente aceptada significa que vengo yo como Estado y reconozco que su cumplimiento es obligatorio porque es de derecho. Su cumplimiento debo de exigirlo y que esa práctica no sea solo por 1, 2, 3, 15 estados, sino que sea por la mayoría de los estados reconocida como tal. Esta se establece en el artículo 38, inciso B, del Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia, en donde dice que la costumbre es la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Por favor, creo que esto no tiene mayor relevancia, solo después voy a hablar qué es lo que considera el doctor Larios Ochaita respecto a las fuentes del derecho, por favor. Entonces, solo quiero, aquí ahorita yo estoy haciendo el enfoque de uno de los tratadistas. Muy bien. Para Saera, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son dos, dice, el primero es que sea una práctica, esa práctica debe su modo de comportamiento generalmente aceptado por varios estados, en este caso y en un sentido determinado, y que el segundo elemento es que sea una opinión que sea necesaria para el derecho o del derecho, es una convicción de que esa determinada conducta debía cumplirse por ser una aplicación jurídica, o una obligación jurídica, perdón. Y por último, las características que establece Saera son la generalidad, que esa significa que al ser un acto repetitivo, eso va a considerar que sea una repetición, un acto repetitivo, prolongado durante el tiempo y que sea aceptado por la mayoría de estados. Incluso Saera habla de dos tipos que hay excepciones en las cuales también es considerada una costumbre. En este caso, por ejemplo, él habla de las costumbres unilaterales o individuales o regionales. Y por último, que sea flexible. Al no ser un derecho escrito, al no ser una norma jurídica escrita, tiene la posibilidad de ir desarrollándose, de ir cambiando por el transcurso del tiempo, por el desenvolvimiento de los problemas socioeconómicos, por el desenvolvimiento del desarrollo de cada uno de los estados. Entonces, eso es lo que le permite, esa flexibilidad le da esa posibilidad de ir cambiando constantemente, evoluciona. Y por último, dice Saera, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Realmente la costumbre es una fuente de derecho, es una fuente de derecho internacional. Sí, a mi criterio, sí, y al criterio del tratadista también, en el sentido de que un acto que es repetitivo, que es constante, que es aceptado por muchos estados y que se considera como obligatorio o de derecho, en su momento, su incumplimiento sí va a generar determinadas repercusiones. En este caso, por ejemplo, vengo yo, estado A, y digo, bueno, ¿por qué Guatemala ahora ya no tiene las relaciones recíprocas
recíprocas o de amistad que tenía con Estado B, que en este caso, por ejemplo, sea Estados Unidos. Entonces viene y Estados Unidos puede solicitar que la Asamblea General de las Naciones Unidas haga un llamamiento al Estado de Guatemala para que éste conserve las relaciones recíprocas de amistad, por ejemplo. Entonces, sí es una fuente de derecho internacional. Muy bien, aquí Zaira también nos habla, se recuerdan de los principios generales del derecho, y él hace una distinción en por qué son principios generales, ¿verdad? Porque son esas reglas, las reglas que son aceptadas en cualquier ordenamiento jurídico y de cualquier materia, o sea, siempre que sean en el derecho interno de cada estado. Y que son susceptibles de aplicación internacional. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplito, que la persona individual, en este caso, esta es su contraposición, una persona individual recurre al juez de su jurisdicción con la competencia específica, ya sea materia civil, laboral o lo que tenga, ¿verdad? Lo que él, según el litigio que vaya a entablar. Mientras que el Estado no puede realizarlo así definitivamente porque existe una estructura determinada para solicitar lo que es el incumplimiento, la revisión de un tratado, existe una estructura específica. Los principios generales del derecho internacional son considerados, son reconocidos por cada Estado y por el juez internacional. Esto, como son una prácticamente consideradas como imperativas, reglas, y como en este caso son de tal trascendencia para los estados, no se necesita incluso establecer la fuente. Por ejemplo, un principio de derecho internacional sería la solución pacífica de los conflictos. Otro principio del derecho internacional sería la autodeterminación de cada estado. Otro principio sería la posibilidad de cada estado de designar a sus autoridades. Esos son principios que están establecidos para todos, que son reconocidos por todos y que por lo tanto tienen su eficacia frente a los otros estados. Muy bien, también se recuerdan que la distinción que hizo fue de la jurisprudencia. Ese lo considera como un medio auxiliar de determinación de las reglas del derecho. Está establecido en el 38.1d del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y nos dice de que como se los comenté, generalmente va en el sistema del canon law, en el cual el derecho, cada resolución se emite por los denominados precedentes, es decir, por sentencias o por resoluciones que han sido dictadas en la misma materia con anterioridad y los que sirven de base para las nuevas decisiones. Por ejemplo, en este caso, prácticamente nos dice el tratadista, sirven como una indicación del derecho interno, de la costumbre y de los principios generales del derecho, y aunque las resoluciones judiciales internas no son fuentes, sí se constituyen en la medida en que aplican e interpretan normas internacionales a casos concretos que tienen trascendencia internacional. Por ejemplo, como lo comentaba una compañera de la sección B, la convencionalidad, ¿verdad? El bloque de convencionalidad o constitucionalidad. Muy bien, aquí el punto central es que lo que se aplica es un derecho preexistente. Aquí no se genera derecho, sino que lo que estamos aplicando es un derecho preexistente y como lo sostiene Hal Kensen, cada resolución emitida por los órganos competentes en el que se aplique y se interprete derecho preestablecido o normas preestablecidas de derecho internacional, constituyen una norma individualizada, es decir, cada sentencia es una norma individualizada para los sujetos o los estados partes que son afectados por dicha resolución.
La doctrina como una fuente de derecho, en este caso, se ha establecido que esa doctrina es el criterio que sostienen, el criterio que sostienen sobre cada una de las instituciones que forman el derecho internacional público, tratadistas que son de reconocida experiencia, de reconocido conocimiento y que incluso se ha establecido un comité de juristas que tiene como objeto, que tiene precisamente como entre sus funciones son precisamente que son miembros de reconocidas universidades y que son designados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que realizan prácticamente la definición de lo que debería de entenderse cada una de las instituciones del derecho internacional público cuando tuvieran en este caso una interpretación dudosa. El ejemplo de esto es de que la Corte Internacional de Justicia ya se ha referido en específico en un caso determinado para definir qué era nacionalidad en el caso y recurrió a las opiniones doctrinales, así lo llamó en el caso Notbergom, del 6 de abril de 1955, y en el dictamen sobre la constitución del Comité de Seguridad Marítimo de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. La actuación de los órganos jurisdiccionales, por favor, compañeros, les ruego, voy a terminar como a las 8:10, les suplico, por favor, quedarse para que terminemos lo mejor posible. La actuación de los órganos jurisdiccionales, internacionales, las resoluciones de los organismos internacionales. En este caso, por ejemplo, ya se los había comentado, tenemos dos órganos internacionales por excelencia que fueron constituidos precisamente en la convención, en la Carta de las Naciones Unidas, que son la Asamblea General de las Naciones Unidas, del cual sus resoluciones, sus declaraciones no son vinculantes para los estados. Más bien, lo único que pueden producir es que después de estar dando tan reiteradas declaraciones o recomendaciones, lo que puede suceder es que dé vigencia o que se considere necesario la suscripción de un tratado respecto al tema recomendado por parte de la Asamblea. Aún que teniendo tanta representatividad, sus funciones son limitadas en la propia convención. A eso se debe de que definitivamente, aunque tiene tanta representatividad, porque más o menos aproximadamente son 171 representantes, esta no tiene las funciones precisamente por la misma carta, entonces a eso se debe que sus resoluciones no sean vinculantes. Segundo, también tenemos las resoluciones de los denominados organismos supranacionales, como en este caso el Consejo de Seguridad, pero específicamente sus resoluciones son vinculantes, se recuerdan siempre que en cuestiones de fondo intervengan los 5 miembros permanentes de los 15 que son. Se recuerda que las resoluciones, ya lo habíamos hablado con anterioridad, las resoluciones se toman por un grupo de 9, de los cuales en cuestiones de fondo deben de ser 5, deben de estar inmersos los 5 miembros permanentes. En ese sentido, se dice de que las resoluciones del Consejo de Seguridad sí son vinculantes siempre y cuando sean asuntos relativos a la paz y a la seguridad. Y siempre van a tener específicamente esa vinculación al caso concreto, ¿verdad? No son así como queremos la paz del mundo, para todos va a ser vinculante, no, sino que la resolución que emita el Consejo de Seguridad, por ejemplo, el desarme militar y se le pide que el desarme de las guerras nucleares en Irak. Entonces, ahí va a ser vinculante para Irak y los países afectados, pero no va a ser vinculante para todos los demás estados. Muy bien, ahora y por último nos habla de lo que es la equidad. La equidad entendida esta como un trato justo, darle a cada quien lo que le corresponde,
establecer normas jurídicas internacionales con el único objeto de evitar la injusticia. Eso es lo que se entiende por equidad. Definitivamente sí está regulada dentro de las posibilidades de aplicación por parte de la Corte Internacional de Justicia en la resolución de los conflictos, siempre y cuando así lo establezcan o lo soliciten o lo consideren los estados intervinientes. Dice la presente disposición, ese es el artículo 2, no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio et bono si las partes así lo convienen. Et bono significa equidad. Eso está establecido en el artículo 38 del artículo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Tenemos las clases de equidad, tenemos 3, específicamente la infraley, o sea, quiere decir debajo de la ley. Esta solo sirve para que prácticamente la equidad es cuando existen lagunas de ley y se ve obligado el derecho internacional a poder decidir una cuestión en el caso de que él se va a valer del derecho para complementar, va a valerse de la equidad solo para complementar el derecho, es decir, cuando existan lagunas de ley. Extralegen quiere decir fuera de la ley, eso significa que sí existe la interpretación del caso concreto o la determinación del caso concreto en la norma jurídica internacional, pero se ve todavía superada para que se pueda establecer un criterio a través de la utilización de la equidad para la resolución más correcta del conflicto. Y por último, contraley. Eso quiere decir que estando el derecho internacional sido, yo voy a resolver en contra de esa disposición. Eso generalmente no es posible, ya que se recuerdan que las normas de derecho internacional por excelencia, al ser la mayoría de sus expresiones en tratados o convenciones, son un derecho ius cogens. Esto quiere decir normas imperativas, normas de cumplimiento obligatorio. Entonces es prácticamente, no creo que se haya dado una aplicación de la equidad contra una norma previamente preestablecida, si regula el caso en concreto. Muy bien, aquí voy a concluir con lo que era el tratadista Saera, pero así también tenemos, por ejemplo, al doctor Larios Ochaita, que hace su clasificación de lo que es el derecho, las fuentes del derecho internacional público, y específicamente él argumenta, las divide, ¿verdad?, de conformidad a la evolución del derecho internacional contemporáneo, específicamente en fuentes principales, y establece ahí los tratados o convenciones, lo que es la costumbre, y también hace la distinción de las fuentes principales, las fuentes secundarias, en donde considera de que se debe de incluir la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, y como fuentes posibles establece el jus cogens, la equidad, los actos unilaterales de entidades de derecho internacional, y así también la opinión pública. El tratadista, el doctor Larios Ochaita, considera importante de que la expresión máxima de la voluntad o el consentimiento de los estados son los tratados o convenciones, y que es precisamente su utilización constante es porque se pretende realizar la codificación de lo que es el derecho internacional, porque al ser un derecho escrito permite su recopilación, permite que en una forma ordenada se estén llevando a cabo todos los instrumentos por escrito, y se codifiquen o se ordenen para establecer cuáles son las normas del derecho internacional. Asimismo,
considera que la costumbre, como los anteriores tratadistas, específicamente se distingue dos elementos esenciales. Él hace la distinción en el elemento material, que es esa repetición constante de esa conducta, considerada de esa conducta por parte de la mayoría de estados, y un elemento psicológico o formal, en el cual es esa convicción de que, de que el cumplimiento de ese acto repetitivo está conforme a derecho. ¿Dónde se encuentra, dice el doctor Lario Sochaita, la expresión máxima de esa costumbre? Él dice, la podemos encontrar en lo que son las declaraciones de los representantes de Estado, en las convenciones internacionales. También lo podemos encontrar en lo que son las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, y por último, en los archivos de cada estado. Para que sea costumbre, dice el doctor Larios, tiene que tener unos requisitos esenciales, los cuales son específicamente que sea un acto prolongado que sea un acto continuo y prolongado durante el tiempo, que ese acto no solo sea por 1, 2 o 3 estados, sino que sea por la mayoría de estados, un acto legalmente aceptado por la mayoría de estados. Asimismo, que esa práctica sea consentida y ese consentimiento sea expreso por parte de cada uno de los estados. Por ejemplo, decía el doctor, las relaciones diplomáticas forman parte de esa costumbre internacional, o la distinción de las vías marítimas como una área que puede ser explotada por cada uno de los estados. Muy bien, asimismo, el doctor Lario Sochaita dice, estos actos repetitivos tienen específicamente una limitación, que es que el reconocimiento por parte del Estado, que se dé un reconocimiento por parte de todos los estados como un acto de derecho. ¿Qué significa esto? Esto significa, él nos comenta el caso de Guatemala, Belice. Nosotros, los guatemaltecos o el Estado de Guatemala, no reconoce la independencia de Belice, mientras que otros estados ya lo consideran un estado, incluso hablan del Estado beliceño. Ese es un ejemplo clave o concreto de por qué la costumbre debe ser realmente aceptada por todos los estados, por la mayoría de estados. Entre las fuentes secundarias o auxiliares, el doctor Larios vuelve a citar también como el tratadista Saera lo que es la jurisprudencia, y específicamente nos habla de todas las resoluciones de tribunales específicos, tales como los tribunales de militares ad hoc, o por ejemplo los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Él cita al tratadista Kelsen, en el cual establecía, como ya se los indiqué, que sí se pueden establecer normas de derecho internacional. En este caso, si nos vamos a lo que sería en el derecho interno, individualizadas, cuando en una resolución se aplica normas imperativas de derecho internacional previamente establecidas. En cuanto a la doctrina, el doctor Lario los llama publicistas a los tratadistas que hacen sus consideraciones respecto a lo que son las instituciones del derecho internacional público, en este caso las expresiones que hacen en conferencias, en compilaciones, en libros, etcétera. Con relación a los principios generales del derecho, establece que son esas reglas o normas establecidas en todos los ordenamientos jurídicos, como lo indicamos, en este caso, o la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los estados. En este caso, él menciona, como ya se los indiqué, la violación la prohibición de la doble persecución penal, de que todo daño debe ser resarcido,
del debido proceso, de la tutela, en este caso también habla de la presunción de inocencia, del derecho a un cumplimiento debido. Dice que los principios generales son conceptos o son reglas ya bien establecidas y aceptadas por las partes. El doctor nos menciona precisamente de que cómo va a ser posible de que hayan esa posibilidad de establecer principios generales con todos los estados cuando existe tanta contraposición en cuanto al establecimiento de cada uno de lo que se considera importante por cada uno de los estados partes. En este caso nos hablaba del sistema marxista, nos hablaba del sistema islámico, entre otros. Entre las fuentes posibles, como se los comenté, el doctor establece, como él es de índole, se recuerdan, él tiene el criterio de que el derecho internacional público tiene sus avances y su desarrollo en el siglo XVI con muchas de la creación de los estados europeos modernos, por lo cual él considera de que la equidad, las fuentes posibles son la equidad, las opiniones de los organismos internacionales, la opinión pública, y en ese sentido nos dice respecto a la equidad, hace la distinción, hace referencia a lo que son los precedentes y al canon law, que ya lo expliqué, ¿verdad? Que son prácticamente resolver de conformidad con las resoluciones previas sobre el mismo asunto. El jus cogens o como derecho imperativo, en el cual considera de que estas normas son aceptadas y reconocidas como tales por la mayoría, por la comunidad internacional o por los estados en su conjunto. Y por último, habla también sobre la opinión pública. Esta opinión pública se da específicamente en las comunicaciones, tiene generalmente un tinte de comunicación política, porque se recuerdan que definitivamente cuando nosotros oímos, por ejemplo, en este caso, como Marta Mercedes habló del tercer país seguro, de conformidad, como cada estado vaya como a través de los medios de comunicación social o como los terceros estados respecto a determinado asunto, va generando en cada uno de los estados y en los miembros de esos estados un criterio respecto a la forma en que debería ser resuelto un determinado asunto. Y asimismo habla de lo que son los actos de las organizaciones internacionales, haciendo la distinción en cuándo son recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y cuándo son los asuntos relativos, los cuales sí son vinculantes del Consejo de Seguridad. Y por último, él hace referencia a lo que son los actos unilaterales de estados, estos considerados no como actos individuales, sino que actos unilaterales respecto a las contrataciones que existen entre dos o más estados. Es decir, aquí él hace referencia a que la determinada posición que yo como estado asuma frente a otro va a ser la actuación que tenga el otro estado, y por lo cual esto genera una norma posible de derecho internacional. Asimismo, él hace referencia al caso del Estopel, ¿verdad? Específicamente la institución del Estopel, conocida así como el hecho de que una determinada conducta, de la cual yo originé, no puede ser alegada para el incumplimiento de la obligación debida. Entonces, por ahí concluyo. Gracias por esperar. Feliz noche, compañeros, y si Dios me presta la vida, los veo el día viernes y yo les paso el material para que sigan estudiando. Que tengan buenas noches.